Bien, con la ayuda del Señor vamos a comenzar esta clase número 11 de Romanos. Le damos las más cordiales bienvenidas a cada uno de ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Amén. Le damos las más Amén, cordiales amén. bienvenidas a todos ustedes y esperamos en Cristo Jesús que hoy día pueda ser una clase bendecida. A manera de preintroducción, no sé si el término académico es el correcto, pero recuerden que hemos estado viendo desde el 1.18 hasta el 3.20 y que quizás todos hemos quedado con una sensación de que la verdad que hemos sido muy malos y lo que Pablo describe a este hombre perverso que cayó de la gracia ahí en el huerto del Edén, y hay una caída radical, es decir, nada puede levantar a este hombre. Por eso que siempre hemos tratado de explicar con las escrituras de que hay un monergismo, y que lo que es un monergismo es el trabajar. Dios trabaja solo, es Dios que levanta a este hombre, y del 3.21 en adelante, que es la sección que vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver este trabajo de Dios en el hombre que ha caído radicalmente. Que es lo que hemos estado analizando en las clases pasadas. Pues bien, voy a compartir la pantalla, pero antes de eso, denme 2 segundos. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Con una manito para arriba y le damos. Bien, clase número 11. Clase número 11. Ya conocemos el propósito, conocemos el objetivo de aprendizaje, conocemos las tareas a realizar, que era leer de la 3.21 del 3.21 al 31, completar en la medida que puedan la lección número 5. Y hoy día hay ideas centrales de la clase número 11, distinta a la anterior. Lo primero que vamos a ver como idea central es la revelación de la justicia de Dios. ¿Cómo se comunica esta justicia al hombre? La necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios. ¿Cómo la muerte de Jesús satisface el justo juicio de Dios? Gastarse en la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo está total y absolutamente excluido, dice Pablo. La justificación, en el fondo la absolución en la corte de Dios, se encuentra tanto para judíos como para gentiles. ¿Se acuerdan que en clase pasada Pablo le decía a los judíos, somos nosotros mejores que ellos? Cuando Pablo dice nosotros, está hablando de ser como judío, y dice en ninguna manera. De hecho, le da mayor trascendencia negativa, ¿cierto?, a los judíos, o mayor consecuencia, producto que ellos conocían la ley. Y finalmente, ¿qué hay entonces con la ley? Vamos a continuar, y nuestro marco teórico, como siempre, es la Biblia, en este caso el versículo 21 al 31, el estudio inductivo de Romanos, que se lo estoy enviando semana a semana, y aquí cambié de Bacon, cambié a William Barclay, que se los voy a enviar en PDF, que lo busqué hasta que lo encontré, y yo también lo tengo físicamente, se los recomiendo, es muy bueno. Respecto a la clase el resumen de la clase pasada, voy a saltarme, hice un resumen que usted tiene que leer, ¿ya? Hice un resumen de todo lo que vimos de los 2 puntos, ¿se acuerdan? Los judíos están bajo condenación a pesar de su ventaja y privilegio, que era del 1 al 8, del versículo 1 al 8, y luego, con esto quiero comentárselo respecto a la clase pasada. En teoría, el ejemplo más dramático de alguien que podría hacer esta pregunta es Judá. Puedes escuchar a Judá armar su caso,
Judá, estamos hablando de quien se ahorcó, quien vendió a Jesús. Y Judá puede decirle al Señor, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiese hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice, aún cumpliendo las Escrituras, ¿cómo me puedes entonces juzgar? Bueno, la respuesta para que podemos dar a Judá puede ir de la siguiente manera, y es lo que nos sucede a nosotros. Siéntase identificado. El inconverso puede sentirse identificado con lo que plantea aquí este ejemplo. Repito, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, sé que me he portado mal en la vida, pero tú usaste para bien todo esto. De hecho, si yo no hubiese hecho lo que hice, es decir, si no me hubiese portado mal en mi vida, si no hubiese hecho todas las fechorías que he hecho en mi vida, Jesús no hubiera ido a la cruz, Jesús no hubiese venido para pagar la cruz por mí, y por lo tanto no hubiese ido a la cruz. Por lo tanto, Señor, lo que hice, aún cumpliendo lo que la Escritura dice, que yo soy un hombre perverso, entonces, ¿cómo me puedes juzgar? Y la respuesta que podemos dar a estas personas que nos hacen esas preguntas es la siguiente. Sí, Dios usó tu maldad, pero todavía es tu maldad. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No hay crédito para ti en que Dios trajo bondad de tu maldad. Por lo tanto, eres culpable delante de Dios. ¿Se entendió? Esta es la respuesta que nosotros podemos darle a aquellos que nos dicen que Dios es injusto, porque en el fondo muchos se consideran buenos y tratan a Dios de injusto por juzgarlos. ¿Ok? Pero está más explicado en las láminas que siguen más adelante. Y para concluir o para dar un resumen de la clase pasada, hice esta lámina sin perjuicio que ustedes en las anteriores, ustedes puedan leerlas, y realmente es un resumen de las 40 PPTs que le mandé hace unos días atrás. Y este es el resumen que yo saqué, aunque usted no lo crea, lo tuve que leer completo, y se los leo. Dice, es una descripción terrible de la naturaleza humana en su estado sin Cristo. Vaughan señala que estos textos del Antiguo Testamento describen tres cosas, es decir, del 3:1 al 3:20. Dice él, el carácter cuyas notas distintivas son la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la inutilidad. 2. La lengua que se caracteriza por sus cualidades destructivas, mentirosas y maliciosas. Y letra C, o tercero, la conducta que se manifiesta en la opresión, la injuria, la implacabilidad. Estos son los resultados de no tener en cuenta a Dios. Y eso es lo que se describe del 1:18 al 3:20. En esas tres numerales está descrito la condición del hombre. Continúo, nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana, pero advertimos que esto no era para él una llamada a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Cuando decimos que Pablo creía en el pecado original y en la depravación de la naturaleza humana, no debemos concluir que desesperadamente de la naturaleza humana, ni que la mirada como un desprecio cínico. Una vez, cuando William Barclay de Batch ya era anciano, dijo, me va fallando la memoria, pero hay dos cosas de las que no me olvido nunca, que soy un gran pecador y que Jesucristo es un gran Salvador. Eso puede quedarnos en nuestra mente respecto a las secciones que hemos visto anteriormente, que la verdad, hermanos, somos unos grandes pecadores. Antes de Cristo éramos unos grandes pecadores
sin el perdón de Dios, y hoy día somos unos grandes pecadores, pero pecadores perdonados por Dios. Y lo segundo que nos debe quedar en nuestra mente, que Jesucristo sí es un gran Salvador. Pablo nunca le quitaba importancia al pecado humano, ni grandeza al poder redentor de Jesucristo. Una vez, cuando el gran independiente de William Robbins era joven, estaba predicando en Malvern, tenía tan poco éxito que estaba desanimado y a punto de dejar la obra cuando recibió una reprensión en Sansón de un cierto señor Moody. Todos deben conocer los comentarios de Moody, que le preguntó: entonces, ¿en qué son demasiados malos para salvarse? El desafío le hizo volver a William Robbins a la labor, porque William Robbins se dio cuenta cuán necesario el hombre inconverso necesita la predicación del Evangelio, porque es lo único que puede cambiar ese corazón depravado que solamente busca de continuo el mal, dice el salmista. Pablo creía que la gente sin Cristo era mala, pero no demasiado mala para salvarse. Estaba convencido de que lo que Cristo había hecho por él lo podía hacer por cualquier otro. Si Pablo llega a la conclusión de que a pesar de que él era un hombre malo y que a pesar de que conocía la ley y que perseguía a los cristianos, por ende rechazaba a Cristo, él se da cuenta que el poder transformador del Evangelio, cuando Jesucristo se le aparece, podía ese mismo poder que transformó su vida, poder transformar a cualquier otro. Básicamente ese es el resumen desde el 1.18 al 3.20. Pero ahora vamos a entrar en la clase número 11, estimados hermanos, que nos va dando luz a este maravilloso acto de la justificación por la fe. Cuando llegamos nosotros al 1, 16, 17, quizás nos hicimos la pregunta: ¿qué es la justificación por la fe? Y quizás hoy día puede quedar mucho más claro en la respuesta que Pablo nos va dando, o nos va a dar, del 3.21 al 3.31. Continuamos. Por lo tanto, el contenido de hoy se basa en que los judíos y gentiles necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo, del 3.21 al 3.31, dividido en 4 secciones. A manera de introducción, estimados, aquí tenemos varios pasajes que no es fácil de entender, pero que están llenos de riqueza cuando se capta su significado, cuando entendemos lo que Pablo nos quiere decir en el 3.21 en adelante, al ver si podemos penetrar en la verdad básica que contiene. El problema supremo de la vida es, y aquí hay algunas preguntas que formulo: ¿cómo puede uno estar en la debida relación con Dios? ¿Qué nos permite llegar a tener? Porque no lo teníamos. Recuerde que Pablo dice que somos enemigos de Dios y que le damos la vuelta a la espalda a Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede uno, es decir, el hombre inconverso, el hombre natural, estar en la debida relación con Dios? Segundo, ¿cómo puede sentirse en paz con Dios? ¿Cómo puede sentirse en paz con Dios alguien? Tercera pregunta: ¿cómo puede dejar de sentirse a una distancia insalvable y de tenerle miedo a la presencia de Dios? Estas preguntas son las que el hombre inconverso se hace en su conciencia. Es las preguntas que hoy día nosotros, a pesar de que las hicimos en algún minuto, hoy sí tenemos respuesta. Y es la respuesta que Pablo da del 3.21 al 3.31. La religión de los judíos contestaba a estas preguntas: uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que demanda la ley. Eso es lo que decían los judíos, los fariseos particularmente, los maestros de la ley. Pero eso equivale a decir sencillamente que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley. Recuerde que vimos en las clases pasadas en que si alguien no cumplía un mandamiento de la ley, era culpable de todos.
Aquí estamos hablando de la ley moral. Ojo, estamos tratando la ley moral. Recuerden que yo les enseñé que la ley se dividía en tres: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La que está en juego aquí es la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nos demos cuenta de la realidad de nuestro pecado. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible cumplirla. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario, porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia, de la bendita gracia. Por eso Pablo en Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por la gracia, por ese don inmerecido, no por las obras, sino por el instrumento que es la fe. Voy a intentar darles un resumen del 3.20 al 3.26, aunque las láminas explicadas versículo por versículo, como acostumbro a hacerlo, va a ser un trabajo que ustedes van a tener que hacer en casa, de leerlas, porque quiero explicarles la justificación por la fe, que es otra lámina que quiero compartir con ustedes. El resumen del 3.20 al 3.26. Para ponernos más claro, Pablo usa tres comparaciones. Pero antes de eso, leamos del 3.20 al 3.26. Pablo dice, pero ahora, no antes. ¿Por qué Pablo dice pero ahora y no antes? Bueno, eso lo vamos a tratar de explicar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Me detengo aquí en propiciación. Una tarea para todos ustedes, sin excepción. Yo les he mandado diccionario, les he mandado comentarios. A los que no tengan los diccionarios me lo pueden pedir. Quiero que hagan un pequeño ensayo de no más de una hoja, el que quiera dos, que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Ok? Y me lo mandan dentro de la semana al grupo de WhatsApp del instituto, o en forma personal, o se lo puede mandar al pastor Jorge. ¿Qué es la propiciación? Continúo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados, es decir, el pecado del pueblo de Israel. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quizás una lectura rápida, como la hemos hecho ahora, puede llevarnos a la confusión, puede llevarnos a qué quiso decir Pablo acá. Por eso que trato de explicar en 2 o 3 láminas esta sección del versículo 20 al 26. Y vamos parte por parte. Número 1, nos pone el ejemplo del tribunal, lo que llamamos justificación. En este ejemplo se piensa que el hombre se encuentra ante el tribunal de Dios. ¿Ok? La palabra griega que traducimos como justificar es dikaion, que quiere decir no hacer a alguien algo, sino tratar, considerar a uno como algo, es decir, como justificado, como inocente. Si se presenta ante el juez uno que es inocente, Cristo, el juez le declara inocente, eso es obvio. Pero el caso de que se presenta ante Dios el que es totalmente culpable, es decir, nosotros, y sin embargo Dios en su infinita misericordia le trata y le considera como si fuera inocente, eso es lo que quiere decir justificación. ¿Se entendió?
lo repito, si se presenta ante el juez uno que es inocente, Jesús, el juez indudablemente le declarará inocente. Pero el caso de que se presenta ante Dios el que es totalmente culpable, es decir, nosotros éramos culpables, y sin embargo, Dios en su infinita misericordia y soberanía le trata y le considera como si fuera inocente. Eso es lo que quiere decir justificación. Cuando Pablo dice que Dios justifica al malvado, quiere decir que Dios le trata como si fuera bueno, como que si nunca hubiese quebrado un huevo. Yo a eso digo, aleluya. Y a eso yo digo, amén. Como eres una predicación y es un estudio, continuamos. Eso era lo que escandalizaba a los judíos hasta el colmo. Para ellos, eso solo lo harta un juez inicuo. Éxodo 23:7 decía, y dice, perdón, el justificar al culpable es una abominación para Dios, dice Proverbios. Yo no perdonaré al culpable, dice Éxodo. Entonces, esos dos textos para los judíos era, ¿cómo me vienes a decir que Dios justifica al impío? Pero si la Biblia dice que el justificar al culpable es una abominación para Dios. Entonces había una contradicción, y los judíos, indudablemente que conocían muy bien la ley, no sabían por qué Pablo les decía que el inconverso o el gentil y también el judío solamente eran justificados por la fe. Continuamos, pero Pablo dice que eso es precisamente lo que hace Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios es así? Bueno, lo sé porque Jesús lo ha dicho. Vino a decirnos que Dios nos ama aunque somos malos. Vino a decirnos que aunque somos pecadores, seguimos siéndole muy queridos a Dios. Cuando descubrimos eso y lo creemos por fe, se cambia radicalmente nuestra relación con Dios. Somos conscientes de nuestro pecado, pero ya no estamos aterrados ni alejados. Quebrantados y arrepentidos, acudimos a Dios. Se llega a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando yo siento odio y pesar por mi pecado, y eso indudablemente que es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo hace trabajo en nosotros, nosotros nos arrepentimos, porque nos damos cuenta que hemos ofendido la santidad de Dios, que toda nuestra vida, con todo lo malo que hemos hecho, hemos ofendido su santidad. ¿Cómo viene a su madre un niño triste? Y sabemos que el Dios al que venimos es amor. Eso es lo que quiere decir justificación por la fe en Jesucristo. Quiere decir que estamos en la debida relación con Dios porque creemos de todo corazón que lo que Jesús nos ha dicho de Dios es verdad. Ya no somos extraños que tienen terror a un Dios airado. Recuerden que Dios está airado con el hombre. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos señalan que Dios está airado con el hombre, y no tan solo con el pecado, sino que con el que comete el pecado. Ya vimos en clase pasada esa famosa frase de Mahatma Gandhi que dice que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y esa frase no es cristiana. Esa frase le dijo hindú, creo que es un indio, no me recuerdo la nacionalidad, pero todos Gandhi. conocemos este caso. ¿Ah? Gandhi. Sí, sé quién es Gandhi, pero no sé de qué nacionalidad es, no me recuerdo muy bien. Es hindú, me parece que es. Y él dijo esta frase, no es una frase cristiana. La Biblia nos demuestra que Dios está airado con el hombre. Eso no tiene contraste, no tiene discusión. En muchos pasajes, y lo hemos visto, en muchos pasajes nos señala que Dios está airado con el hombre. Somos hijos errantes que confían en que su Padre los ama y los perdona. Y nosotros no podríamos haber llegado nunca a esa relación con Dios si Jesús no hubiera venido a vivir y a morir para decirnos lo maravillosamente que Dios nos ama. Número 2. Pablo nos pone el ejemplo del sacrificio. El primero era que nos pone el ejemplo del tribunal,
y al estar en el tribunal, ¿cierto?, nos encontró culpable, pero nos declara inocente. Segundo, Pablo nos pone en el ejemplo del sacrificio. Pablo nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que ganara el perdón de nuestros pecados. La palabra griega que usa Pablo para describir a Jesús es hilasterion. Hilasterion. Viene de un verbo que quiere decir propiciar y que se usa en relación con los sacrificios. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando uno quebrantaba la ley, le ofrecía un sacrificio a Dios. Lo que pretendía era que el sacrificio le librara del castigo que habría de venirle, es decir, las consecuencias de su pecado. Para decirlo de otra manera o de otra forma, un hombre pecaba y aquel pecado destruía su relación con Dios. Para restaurarla ofrecía un sacrificio. Y eso es propiciación, ofrecerse en rescate por otro. Y eso es lo que Pablo escribe, de que fue Jesús es el que se ofreció voluntariamente el rescate por nosotros. Y Él pagó la consecuencia de mi pecado, no yo. Entonces yo pregunto, como siempre, cuando Cristo murió en la cruz, ¿por qué pecados futuros míos pagó en la cruz? Por todos. Por todos. Por todos. Hasta el día de mi muerte. Amén. Hasta el día de mi muerte. No solo hasta que yo me entregué a Cristo y me convertí, que es lo que piensan algunos, y no vamos a entrar en ese tipo de discusión. Pero lo que nos enseña las Escrituras, estimados hermanos, es que la muerte propiciatoria de Cristo en la cruz permitió que fueran limpiados todos mis pecados futuros. En ninguna parte de las Escrituras dice que Dios murió solo por mis pecados hasta que yo me convertí. Y de ahí para adelante yo tengo que, indudablemente que si yo peco, tengo que volver a pedir perdón a Dios, no para salvación, hermanos, sino que para volver a tener esa relación armoniosa, esa relación gratificante con Dios. Vamos, eso es lo que describe Pablo. Por lo tanto... Sería como... Perdón. Sería como lo que hacía el sacrificio, restaurar a través de ese sacrificio, en este caso con el arrepentimiento. Claro, en cierta medida sí. Lo que hace Cristo, Hebreo lo dice que la muerte de Cristo fue una vez y para siempre. Es decir, que los pecados, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados se hizo una vez y para siempre. Lo que pasa es que yo, después de ser cristiano, no dejo de pecar. Peco en menor proporción. Tengo la obligación de vivir conforme a la ley moral. Es decir, tratar de agradar a Dios todos los días con mis acciones. Pero hay momentos, como lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo número 7, que Pablo dice en el versículo 25, permítanme, dice, déjeme buscar el versículo. Aquí está, el 15, perdón. Porque lo que hago, no, el 7:15 en adelante, se los leo. Pablo dice esto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Bueno, eso lo vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo número 7. Esto nos demuestra que después de llegar a Cristo, igual a veces cometemos hechos que no le agradan a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, continuamos. Número 3, Pablo pone el ejemplo de la esclavitud. Habla de la liberación que ha obrado Jesucristo. La palabra apolistrosis significa rescate, redención, liberación. Esto quiere decir que la humanidad estaba en poder del pecado. Cada uno de nosotros éramos serviles al pecado, éramos esclavos del pecado. Y Jesucristo es el único que la podía libertar. Por último, Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo y acepta como justo al que cree en Jesús. Es lo más sorprendente que se puede decir jamás. Bengel lo llama la suprema paradoja del Evangelio. Pensemos un poco. Quiere decir que Dios es justo y que acepta al pecador como si fuera justo. Lo natural habría sido decir, Dios es justo y por tanto condena al pecador como a un criminal. ¿Puede decirlo? Claro que sí. Pero aquí tenemos la gran paradoja. Dios es justo y de alguna manera, con esa gracia increíble, con esa gracia maravillosa, con esa gracia sublime que nosotros conocemos y que es milagrosa, que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo. Y lo mejor, lo más maravilloso de todo, que una vez que murió en la cruz y sube al cielo, ¿cierto?, a la gloria, a la diestra de su Padre, les dice que no les va a dejar solo, que les va a dejar a alguien que los va a acompañar permanentemente, que es el Espíritu Santo. Y Pablo rescata esta figura y nos dicen en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Quién es el que perfecciona esa buena obra en nosotros? Es el Espíritu Santo, que está permanentemente redarguyéndonos primero conduciéndonos a hacer la verdad, o a decir la verdad, o actuar en la verdad. Y segundo, nos lleva a convencernos de que hemos pecado y necesitamos nuevamente pedir perdón a Dios para tener esa relación armoniosa con Dios. ¿Qué es todo esto en esencia? ¿En qué consiste la diferencia entre esto y el antiguo sistema de la ley? Y con esto termino esta sección. La diferencia fundamental es esta, que el método de la obediencia a la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Eso es lo que describe la ley ceremonial. Mientras que el método de la gracia consiste en que lo que Dios ha hecho por él. Pablo hace hincapié en que nada de lo que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganarlo. Solamente lo que Jesús hizo en la cruz puede ganar el favor de Dios y el perdón de Dios. Por tanto, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino, hermanos, la humilde y arremetida aceptación del amor y de la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Con esto terminamos la primera parte, hermanos, que yo quería comentarles porque quiero enseñarles la justificación por la fe. Si ustedes se fijan, aquí yo empiezo a resumir, como lo hago todos los martes, pero quiero que este trabajo ustedes lo hagan. Voy describiendo, anotando el primer versículo y lo voy desmenuzando de manera exegética. ¿Se dan cuenta? De manera exegética voy aplicando, tratando de resumir y redactar de manera bíblica lo que significa cada frase en cada versículo. En esta oportunidad no lo voy a hacer de esa manera porque quiero tratar unas láminas sobre la justificación. ¿Ve? Del 3.23 ¿ya? Hasta el 3.31. La otra parte que también quiero resumir es la que se encuentra acá. Permítanme, aquí. Vimos del 3.21 al 3.26 y ahora vamos a ver del 3.27 al 3.31 y de ahí pasamos a la justificación. La frase que me llamó la atención y por eso lo describo, trato de resumirlo acá,
encierra del 27 al 31 esta frase, mediante la fe. ¿Cancelamos entonces completamente toda la ley mediante la fe? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Veámoslo. Pablo desarrolla aquí 3 puntos. Primero, si el camino a Dios es el de la fe y la aceptación, ¿queda descartada toda presunción por mérito humano? Claro que sí. Habiendo cierto tipo de religiosidad judía que pretendía llevar una cuenta de debe y haber con Dios, y el que la llevaba naturalmente el hombre, llegaba al convencimiento de que Dios estaba en deuda con él. Porque el judío decía, yo me porto bien, por lo tanto Dios está en deuda conmigo. Pablo partía de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y estamos en deuda con Dios, 1:18 al 3:20. Y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar en paz con Dios, porque el hombre no busca de Dios. Por tanto, no hay la menor base para estar satisfecho o presumir de ningún mérito propio. Y después de conocer a Cristo, como dice 1 Corintios 15:10, todo lo bueno que haya podido hacer no ha sido yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Pablo tenía claro que la gracia de Dios obrando en él podía llevarlo a hacer la voluntad de Dios. No hay otra respuesta. Pablo es enfático en enseñarnos, hermanos, que la única forma en que nosotros hagamos lo bueno delante de Dios es que la gracia de Dios en nosotros es el único instrumento que nos permite hacer la voluntad de Dios. Eso que no les debe quedar ninguna duda. Aún estando en Cristo, nosotros necesitamos la gracia. Pablo dice que todo lo bueno que haya podido hacer no he sido yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Y cobra relevancia Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Hablando de la gracia, hablando de este trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Número 2, pero un judío podría objetar, esto está muy bien para un gentil que no conoce la ley, pero no para un judío que la conoce. A eso Pablo contestaría con la frase que es la base del credo de Israel. Permítame. Y con la que empieza toda su devoción privada y pública. Oye Israel, este es el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es el único Dios, Deuteronomio 6:4. Esta es la frase que los judíos están ahí, ¿cierto? En el muro de los lamentos todo el día ahí. Oye Jehová nuestro Dios uno es. ¿Ok? No hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles. Eso lo tenemos claro. Dios no hay más que uno. El camino a Dios es el mismo para judíos y gentiles. Ya lo vimos, recuerden. Para Pablo señala de manera clara de que todos están bajo el juicio de Dios. Y no es el de los méritos humanos, sino el de la confianza y la aceptación del creyente. Luego, número 3, pero podría decir el judío, ¿quiere decir que la ley no cuenta para nada? Y podríamos esperar que Pablo contestara que sí, pero contesta no. Dice que, por el contrario, lo que hace es dar más valor a la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo quiere decir es que hasta ahora los judíos han procurado ser buenos y cumplir los mandamientos porque le tenían miedo a Dios y les aterraba el castigo que les reportaría el quebrantar la ley. Pero esa actitud ya no tiene la menor justificación, porque lo único que tiene ahora suprema importancia es el amor de Dios derramado en la cruz. A y B. A, ¿debemos esforzarnos por ser buenos y cumplir la ley de Dios? Claro que sí, pero no ya porque tenemos miedo al castigo de Dios, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor tan maravilloso y sublime que Cristo tuvo por nosotros y sigue teniendo. El esforzarnos por ser buenos no viene de tenerle miedo a Dios, sino de tenerle amor, gratitud por lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar la deuda. Ahora sabemos que el pecado no es quebrantar la ley, sino quebrantar el corazón de Dios. Y es, por tanto, mucho más terrible cuando uno de nosotros, ¿cierto?, cae en pecado. Lo que hace es quebrantar el corazón de Dios.
hay pasajes que dicen que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros caemos en pecado. Pero también hay pasajes que dicen que tenemos a Jesucristo como abogado para volver a tener esa relación con Dios. Letra B. Comparémonos esto con lo que pasa en el nivel humano. Muchas personas se enfrentan con la tentación de hacer algo que no está bien y no lo hacen. No porque tienen miedo a las consecuencias legales, una multa o la cárcel, sino porque no podrían enfrentarse con el dolor o la tristeza en los ojos de algún ser querido o varios. No es la ley del temor, sino la ley del amor la que les ha evitado dar el paso o el mal paso. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, podemos dar fe de aquello, porque podemos hacer cosas, tenemos la libertad, en cierto sentido, de hacer cosas que a Dios no le agradan. Sí, pero por el amor que le tenemos a Dios, por la gratitud que le tenemos a Dios, no lo hacemos. Y también por el amor que le tenemos a la familia. En mi caso personal, yo pudiera decir, ¿puedo tener un amante? Sí, puedo tenerla. ¿Puedo enfrentar las consecuencias de Dios? Sí, puedo enfrentarlas. Pero ¿con qué cara yo voy a mirar a mi esposa después cuando abra la puerta de mi casa? ¿Con qué cara voy a mirar a mis hijos y darles un beso si 2 o 3 horas antes he estado haciendo algo incorrecto? Por el amor que le tenemos a nuestros seres queridos, eso es lo que nos debe motivar también a no caer en pecado y con mayor razón frente a Dios. Esa debe ser nuestra actitud con Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley y del miedo, pero eso no justifica el que vivamos de cualquier manera. Ya no podemos hacer las cosas buscando solo nuestro gusto e interés material o personal. No somos humanistas. No debemos seguir siendo egoístas, porque lo que ahora nos mueve a la bondad es la ley del amor, a la que nos sentimos más obligados que antes a la ley del miedo. Y aquí empiezo ya a hacer un resumen, fíjense, del 27 en adelante, en las mismas proporciones que lo veníamos haciendo anteriormente. Pero el tratarlo en esta tarde iba a significar mucho tiempo, pero yo quiero llegar, permítame dejar de compartir esto y compartir. Perdón, ¿alguna pregunta que quieren hacer hasta este minuto respecto a estas 2 secciones que hemos visto antes de compartir con ustedes el PPT de la justificación? Porque eso es lo que me interesa sobremanera que veamos en esta tarde. ¿Alguna pregunta? Bueno, Alejandro. Sí, por favor. En cierta manera, con lo que usted está pasando, la materia y todo, ¿cuál era mi pregunta? Con el tema de la ley, ¿nosotros también estamos obligados a cumplir la ley? En cierto sentido sí, mi hermano, pero la ley moral, porque esa es la que agrada a Dios. No robarás, no mentirás, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no hurtarás. Esa es la ley. No es que yo tenga la obligación porque vaya a perder mi salvación, pero sí puedo recibir, si no lo hago, voy a recibir la justa retribución por hacerlo, que es la disciplina bíblica. La Biblia habla de la disciplina si yo no cumplo la ley. En el fondo, todas nuestras actitudes, todo lo que vivimos a diario están resumidas, ¿cierto? Estimados hermanos, están resumidas en la ley moral, los 10 mandamientos. Olvidemos de la ley ceremonial, olvidémonos de la ley. Se escucha mal. Gracias, muchas gracias. Perdonen, algo le pasó ahí a mi computador. No quiero pensar que hay gentes extraños que se han metido. Bien, estábamos entonces, yo quería compartir con ustedes el PPT. Había alguien que me estaba haciendo una pregunta. Sí, me quedó claro, hermano Alejandro. Sí, me quedó claro, muchas gracias. Sí, si bien es cierto, hermano Luis, si bien es cierto, el cumplir los 10 mandamientos no nos salva o no nos mantiene salvos, porque eso ya lo vimos, sino que recuerden que la justificación, que lo vamos a ver ahora con mayor detalle, es la que nos permite estar siempre justificados, sino que yo debo cumplir la ley, hermanos, para agradar a Dios, por gratitud por lo que Él ya hizo. Recuerde que hemos ofendido su santidad, hermanos.
hemos ofendimos su santidad antes de Cristo toda nuestra vida, y cuando llegamos a Cristo, indudablemente que ahora nuestro comportamiento como seres cristianos o hombres espirituales, debemos estar a la altura, comportarnos a la altura de un creyente salvo. Debemos ser luz y sal en medio de una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Lo vemos, a diario lo vemos en los medios de comunicación, en las farándulas, inclusive, hermanos, en las campañas que hay hoy día. No podemos pretender que el hombre sin Dios esté a merced de lo que nosotros creemos. No sé si me explico. Por lo tanto, el observar los 10 mandamientos es por un tema de gratitud al Señor, por amor a Dios. Veíamos el ejemplo de no hacer algo malo y le ponía el ejemplo de mi esposa, el hacer algo malo, por amor a mi esposa yo no lo voy a hacer, porque la amo, no quiero ofenderla. Lo mismo pasa con Dios. Esa es la finalidad de cumplir los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta para pasar a la segunda parte de la clase, que es ver la justificación? Porque quiero que les quede muy claro lo que es la justificación. ¿Cuál es el concepto de la justificación? Bien, si no hay más preguntas, paso a la segunda lámina. ¿Ves? Aquí está. Ahí está. ¿Se ve bien? Se ve bien. La mayor parte de las personas consideran que la justificación es un tema profundamente teológico y demasiado difícil de entender. Sin embargo, el concepto básico es claro cuando examinamos las Escrituras. Veamos, ¿qué es justificación? Esta lámina yo se las voy a mandar. Qué bueno que tomen apunte, se los agradezco. He visto a varios tomando los apuntes, así que se los agradezco. ¿Qué es justificación, por lo tanto? El Nuevo Testamento ha sido preservado en lenguaje griego, y justificación es la traducción de una de 2 palabras griegas. La primera es dikaiosis. Esta palabra denota el acto de declarar a algo justo. Justificación, absolución. Su significado preciso está determinado por el verbo dikaio, que significa justificar. Implica que una persona es declarada justa al absorberla de la culpa. Es lo que dice el diccionario de Vines, que también se los mandé. Si no, se los voy a volver a mandar. ¿Ok? Eso es lo que es la justificación. Entonces, pregunto, ¿alguien se atreve a decirme, a tratar de explicarme, qué entiende por justificación? Le doy un punto base para la prueba. O le pongo una carita feliz. ¿Alguien se atreve a explicarme qué es la justificación con sus palabras? Uno nomás, no todos. Es cuando yo. Hermana Elisa, por favor, adelante. Es cuando Dios, a través de Cristo Jesús, nos declara justos. O sea, toda la vida, todo el hacer y acontecer de Cristo Jesús, Dios nos lo imputa a nosotros, como si nosotros hubiésemos actuado de la forma como Cristo Jesús lo hizo. Amén. ¿Y cómo se adquiere esa justicia o el ser justo? ¿Mediante qué? La gracia. Mediante la fe. Por la fe somos justificados. Pablo dice en el 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es la confianza. La palabra fe, ojo, en hermenéutica van a haber algunas palabras que para nosotros tal vez es lo mismo, pero en el griego original, y eso lo va a explicar el pastor Juvenal, son palabras distintas. Aquí la palabra fe es pisteo, que significa confianza en Dios. Cuando yo deposito mi confianza en Dios, porque Él me salva y no yo, estoy justificado. Y en ese momento se me imputa la justicia, se me imputa el hecho de que Jesús haya sido inocente, se me imputa. Y ahora Dios me empieza a ver, como decía nuestra hermana Elizabeth,
justificado, que nunca, como que nunca en mi vida he hecho algo. La pregunta es, ¿Dios me sigue viendo igual? Sigamos viéndolo. La otra palabra griega para justificación es dikaioma. Vines, es decir, este autor, el que hizo el diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, se lo recomiendo. Vines dice que esta palabra es una declaración de que la persona o cosa es justa. También se define como una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve al hombre de su culpa. No. Sí. Ahí desactivé el audio. Bien. Entonces, segunda pregunta, ¿qué se necesita para que una persona sea justificada? Indudablemente la respuesta es la fe. Somos justificados por fe. El 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se dan cuenta? Dios responde a aquellos que tienen fe. Romanos 3:25 al 26. A quien Dios puso como propiciación. Recuerden que tienen que hacer la tarea de la propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Y aquí quiero aplicar. ¿Estoy bien? ¿Estoy compartiendo bien? No, pues no estoy compartiendo, perdonen. Ahí sí. ¿Alguien me puede decir esta frase? A quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Una ayudita. Los pecados pasados está hablando del Antiguo Testamento, de lo que cometieron el pueblo de Israel, ¿ok? ¿Idolatría? Bueno, está encerrado dentro de lo que es el pecado. Se lo explico, hermanos. Pablo, cuando escribe esta sección y que dice ahí a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, mediante la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, es decir, Dios esperó hasta la muerte de Cristo para manifestar su justicia, ¿ya? Y por eso que pasó por alto los pecados del pueblo de Israel. Recuerden que en el pasado Israel, sus pecados eran perdonados y una vez al año debían nuevamente hacer esta ceremonial de todos los años del día de Yom Kippur. En el fondo lo que hizo el pueblo de Israel en el pasado, solamente pagaba el interés, porque la deuda total la pagó Cristo. La deuda total la pagó Cristo en la cruz. Lo que hacían los judíos, los israelitas en el desierto y luego en los templos de Salomón y los que vinieron después, solamente pagaban el interés de la deuda total. Porque la deuda total nadie la podía pagar, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Quién pagó todo? ¿Quién pagó el precio único y total? Fue Jesús en la cruz. Cristo Jesús. En su paciencia, Dios tuvo paciencia hasta que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, y por eso que pasó por alto los pecados del Antiguo Testamento. Con la mira de manifestar, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Seguimos. La justificación requiere una profunda fe en Cristo y la aceptación de su sangre derramada para perdón de los pecados. Aún hacer toda clase de buenas obras de la ley no va a justificar a nadie. Por lo tanto, por eso que Pablo en Efesios 2:8-9 dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de las obras de la ley. Veamos Hechos 13:38 al 39. Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado y que todo aquello de que por la ley de Moisés
no pudisteis ser justificados en Él, es decir, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Se entiende? Una manito para arriba y lo podemos, y que ok, muy bien. ¿Jesucristo murió por nuestros pecados? Claro que sí. Él fue levantado de la muerte para ofrecer justificación a todos aquellos que conozcan y se arrepienten de sus pecados. Aquellos que simbólicamente sean enterrados en las aguas del bautismo y sean levantados nuevamente para vivir una nueva vida en Cristo. Están viviendo en un estado de justificación. Todos los que hemos aceptado a Cristo en el corazón, porque Él nos amó primero, y ese amor, como nos llamó, fuimos un día a la iglesia y llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Luego de eso hicimos un acto público que es el bautismo en agua. A contar de ese momento vivimos en un estado de justificación. Es decir, inocentes toda la vida. Por eso que la salvación no se pierde, hermanos. Es imposible que caigamos de este estado de justificación y que volvamos al estado anterior. La pregunta, ¿cuántas veces tengo que nacer de nuevo? Una sola vez. El bautismo representa nuestra reunión con Cristo en su muerte y sepultura y también en su resurrección a vida. Porque Él merece vivir, somos declarados dignos de vivir en unión con Él. Así somos justificados en su nombre. Pablo dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿No queda claro? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 5:18. Así que, todo lo que he dicho anterior, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. A partir de este momento, aquellos que han sido justificados deben vivir por fe. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Otra pregunta, ¿qué debe hacer una persona justificada ahora? Bueno, veámoslo. La Biblia dice que el justo debe vivir por fe, ¿correcto? Por lo tanto, la nueva vida en Cristo será una vida de fe y obediencia a las leyes de Dios. La maldad y la transgresión de los mandamientos de Dios son comportamientos inaceptables para Dios en los cristianos que han sido justificados. Son inaceptables si yo no cumplo los 10 mandamientos. No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios, y todo lo que están ahí en el capítulo 20 de Éxodo. Ahora, así que para que una persona justa demuestre su fe es necesario que viva una vida según la ley. Y aquí algunos me pueden decir, hermano, entonces, ¿qué dice Santiago 2, 20 al 24? Veámoslo. El apóstol Santiago hizo énfasis en que las buenas obras acompañarán la fe del hombre justo. Santiago dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si yo leyera eso, echa por tierra todo lo que le vengo diciendo desde la primera clase. Jesucristo obedeció perfectamente la ley en toda su implicancia espiritual. Él quiere que nuestra vida también sea de acuerdo con la ley, en obediencia y justicia. Ahora, este texto, hermanos, quiere decir que si yo digo que soy creyente, tengo que demostrarlo y vivir en santidad. Si yo digo que soy creyente
y no vivo en santidad, demuestro que no soy justificado. ¿Se entendió? Lo repito. Ese texto del 20 al 24 dice que si yo digo que soy justificado, porque Pablo está hablando de la justificación de Abraham, si yo digo que soy justificado y soy inocente y ahora ya ya no soy culpable y Dios me encontró culpable pero me declara inocente en la justificación porque creí en Cristo y ahora yo vivo como yo quiero vivir, significa que nunca he sido creyente, nunca he tenido un nuevo nacimiento genuino y soy un infiltrado en la iglesia. Pero si usted se considera que es un hombre justo, que ha vivido en santidad y que lucha con su pecado y que le pide a Dios, Señor, ayúdame a vencer el pecado, usted está dentro de estos pasajes, pues. Porque usted está demostrando con sus obras buenas, porque usted las hace en gratitud para Dios. No por temor a perder la salvación, sino porque las hace, porque usted con sus obras agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en santidad. Pero el que no vive en santidad, el que se aparta de la iglesia, el que se aparta de las obras buenas, solo hay una explicación, o dos posibles explicaciones. O algún momento va a volver a la iglesia, al redil, va a volver, cierto, a la gracia, porque Dios nuevamente lo toma y lo pone en el lugar que Él tiene que estar. Si no ocurre aquello, que nosotros no lo sabemos, porque nadie sabe quiénes son los hijos de Dios verdaderamente, ojo con eso, o significa que si yo me fui al mundo, es porque nunca fui creyente. Y para eso hay textos como 1 de Juan, capítulo 2, verso 9, que dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hebreos 6:4, hay algunos que gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios, de la comunión de los santos, de la experiencia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de seguir compartiendo y explicando? Hermana Elizabeth, por favor. El primer ejemplo que usted dio del creyente que estaba en la iglesia, se fue y luego regresó. Esa es la duda que siempre he tenido. Ese creyente que va y regresa, en el momento que se fue, ¿no perdió la salvación? No, ¿Y cuando regresa no la volvió a recuperar? No, porque nosotros somos salvados una pura vez. Entonces le hago la pregunta, le respondo con una pregunta. ¿Cuántas veces tengo que yo nacer de nuevo? Una vez. Hermano Luis. Hermano Alejandro, tengo una duda. Usted habla de la justificación. ¿Y la justificación es solamente una vez? ¿Dios nos justifica solamente una vez o siempre nos está justificando? ¿Por qué lo digo? Porque, ya, perfecto. Porque cuando cometemos pecado, ¿cierto? Dios nos vuelve a perdonar, ¿no? Por el hecho de ser hijos de Él. Exacto. Ya, perfecto, me queda claro. Así es. Leímos Romanos capítulo 7. Lo vamos a explicar con mayor detalle, esta lucha que hay entre la ley del pecado y la ley la ley del Espíritu que está en mí. Lo vamos a explicar. Y ahí nos va a quedar mucho más claro esta relación. Es que, hermano Alejandro, es que yo lo decía porque, tal como lo decía la hermana, muchas veces el ser humano, aun cuando está en Cristo, comete errores y vuelve a pecar. Por lo tanto, se aleja muchas veces, pero vuelve, ¿cierto? Y la palabra, yo también entiendo que tenemos abogado que es nuestro Jesucristo, y Él nos aboga por nosotros, digamos. Por lo tanto, esa persona que vuelve, ¿cierto? Que está llena, cometió errores, ¿cierto?
Entonces la duda era si vuelve a ser justificado por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, digamos. Esa era la duda, pero somos justificados una sola vez, hermano Luis. Una sola vez para salvación. Lo demás, cuando yo he cometido algún pecado y me arrodillo en mi intimidad, Señor, perdóname, no lo quise hacer. Es porque me doy cuenta de que por mi pecado estoy poniendo el corazón de Dios triste, pues. Claro. Y eso es mi relación con Dios. Ahí me doy cuenta que realmente soy hijo de Dios, porque el Espíritu Santo me redarguye, me corrige, me guía a la verdad. Clarísimo. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para ser justificada? Ya lo dijimos, Jesucristo obedeció perfectamente la ley en toda la implicancia espiritual. Esa obediencia perfecta de Cristo en la ley se me imputa a mí, pues también. Él quiere que nuestra vida también sea de acuerdo con la ley, en obediencia a la justicia. Dios tiene parámetros por los que un hombre justo debe vivir, viviendo una vida de obediencia y de fe. Así que finalmente en Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Dios ha especificado lo que hará una persona justa. Ezequiel 18, del 5 al 9, lo leo, voy a leer solamente del medio en amor al tiempo. Y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, pero no prestare a intereses ni tomare usuras, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Eterno, el Señor. Leo de arriba para que quede más claro. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan, finalmente dice, este es justo. Eso es lo que nosotros debemos vivir en santidad, está diciendo Ezequiel acá. Si usted me dice que es justo y yo miro sus obras, yo dudo de que usted es justo. Hay un dicho de David Machea que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. A veces queremos predicarle a un vecino, a un familiar, y esa persona que está al frente de mí me dice, ¿y qué se cree que me viene a hablar de Dios si sus obras hablan tan fuerte que no me dejan escuchar sus palabras? Los cristianos deben ser justos porque Dios así lo ordena. Si una persona justa falla y cae en pecado, debe buscar el perdón de Dios y la expiación por su pecado por la sangre de Cristo. Porque Romanos 4, 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, una cuarta y ya última pregunta. ¿Qué es justificación y cómo se manifiesta la justificación? Bien, veamos Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El resultado final del proceso de justificación según la perspectiva de Dios. Esta es la cadena que nunca se va a cortar, hermanos. Y a los que predestinó tiempo pasado, a esos llamó. ¿Se entiende? Tiempo pasado, en la eternidad pasada, Dios predestinó a algunos, a los muchos, y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró inocentes. Y a los que declaró inocentes,
a estos también los glorificará. Perdón, los glorificó. El verbo es presente, como está en pasivo, es una glorificación permanente. Dios ya me ve glorificado. No es que cuando yo me muera o venga Cristo a buscarme me va a glorificar. El verbo ahí glorificó está es pasivo, es decir, es una glorificación permanente. ¿Se entendió, hermanos? ¿Se entiende este maravilloso regalo de la gracia? Hay una gran... Hermano Daniel, por favor. Perdón, pensé que me iba a hacer una pregunta. Hay una gran bendición guardada para aquellos que son justificados. Ser glorificado. Esto se refiere a recibir vida eterna y reinar con Jesucristo en el reino de Dios. Leo Tito 3, 4 y 7 y voy terminando. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, de monarquismo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué profundo! ¡Qué revelador! ¡Qué maravilloso! Yo no tengo duda de que yo soy un hombre salvado. Y finalmente, el proceso de la justificación, hermanos. Los teólogos hablan de 3 diferentes tipos de justificación. El primero es la posicional, la segunda es la progresiva y la tercera es la perfecta. Y con esto termino. La justificación posicional es la posición legal que se nos ha otorgado en Cristo, es de lo que se trata los versículos que ya leímos del 22 al 24, y lo voy a leer. Profesando ser... Perdón, estoy leyendo el 1, discúlpeme. La justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos justificados cuando creemos en Cristo. Desde ese momento Dios nos ve como justos. Aunque hemos sido declarados justos, la verdad es que aún pecamos, ya lo dijimos, aún después de ser salvos. Así que así es donde entra la justificación progresiva, que es la segunda, que en el fondo es la santificación progresiva. En ese proceso continuo de ser hechos justos por nuestro Señor. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta el día de alcanzar su plenitud. Involucra al creyente convirtiéndose más como Cristo. El Espíritu Santo, recuerden, Filipenses 1:6, si algún día usted me tiene que identificar con un pasaje de las Escrituras, mi pasaje preferido, por excelencia, aunque toda la Biblia para mí es importante, pero el pasaje preferido para mí, por excelencia, es Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, justificación posicional, la perfeccionará, justificación progresiva, hasta el día de Jesucristo, justificación perfecta. ¿Se entendió? Y finalmente la justificación perfecta está acá, pero quiero concluir con esto. Finalmente, ¿qué es la justificación, hermano? Es una absolución legal que Dios nos da. Debemos tener fe en Dios y en la sangre derramada de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe reconocer y arrepentirse de los pecados pasados, ser bautizados para perdón de los pecados y creer que estos pecados han sido perdonados. Debemos luego comprometernos a vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como está revelada en la Biblia. Este es el proceso de justificación y es la razón por la que ser justificados por Dios es tan importante para nuestra salvación, que nos garantiza una eternidad con Cristo. Bien, me he alargado un poquitito, 1:10, tenía pensado 1 hora, pero me alargué 10 minutitos más para tratar de explicarles lo que era la justificación. Preguntas, comentarios.
Amén, hermano Alejandro. Por hermano Luis. Yo tenía una pregunta, era con respecto a lo que delante había mencionado nuestra hermana Elizabeth, con respecto a los creyentes que se iban y volvían. ¿Cómo nosotros, o cómo la Biblia, en este caso, menciona a esas personas, a las personas que van y vuelven? ¿Esas personas igual son salvas? Es que ese es el grande, mire, ese es el gran sigma o el gran argumento que dan aquellas personas que creen que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque creen que la salvación, primero me la tengo que ganar, y ya hemos visto que la salvación no me la puedo ganar. Segundo, creen que por mis obras yo me voy a justificar delante de Dios, y ya hemos visto que nadie se justifica por las obras de la ley. Tercero, creemos que yo tengo que ver algo en mi salvación, como tengo que ver algo en mi salvación, por lo tanto, también la puedo perder. Cuarto, creen que por el hecho de yo, en mi vida como creyente, estoy exento de cometer pecados. Y no estamos exentos de cometer pecados. La pregunta es, si la salvación se pierde por un pecado, dígame usted, ¿por qué pecado se pierde? Que Cristo no haya muerto en la cruz. ¿Por qué pecado? ¿Por qué pecado? Lo que menciona la palabra, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, hermano Luis, ¿un creyente genuino puede cometer ese pecado? No. No. ¿Quién puede decir que un milagro que usted está viendo ahí, que fue el Espíritu Santo quien hizo ese milagro? No, esto no es de Dios. Eso lo va a decir un inconverso, un infiltrado, el hombre tibio, que dice Apocalipsis. Hermano Alejandro. Hermano Daniel, por favor. Hermano Alejandro, ¿me podría mostrar la última lámina que mostró donde hablaba de los 3 pasos? ¿Esa? Es donde hablaba de del bautismo. ¿Esa? ¿La última? Esa. Quería hacerle una consulta aquí. Dice, ser bautizado para perdón de los pecados. No es el bautismo en agua. Ya, se refiere a la justificación. Se refiere al bautismo en el Espíritu. A través de la justificación. El bautismo en el Espíritu está dentro del paquete completo de la salvación. ¿Me explico? Ya. Lo que pasa es que hay algunos hermanos, bien o mal intencionados o con desconocimiento, creen que el bautismo del Espíritu es un acto que viene después de mi salvación y que se manifiesta por hablar nuevas lenguas. ¿Entiendes? Esa es una corriente. Pero el bautismo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu. Significa que cuando somos insertados en el cuerpo de Cristo, cuando yo recibo al Señor, recibo todo el paquete de la salvación. Predestinado, llamado, justificado, glorificado, y eso es el bautismo del Espíritu, que me pone dentro de la familia de Dios. ¿Me entiendes? Ya. Lo que yo tengo después soy llenura del Espíritu Santo. Cuando yo vivo en santidad, Dios me va llenando cada día más. Me va llenando más de su gracia. Me va llenando más. Voy ejerciendo mis dones que Dios me dio. Y en la medida que yo voy ejerciendo mis dones, voy siendo llenado más del Espíritu Santo. Voy teniendo, en cierta manera, más presencia de Dios. Y la gente lo nota. Y bajo eso, ¿qué figura tendría el bautismo en las aguas? El bautismo en las aguas es el acto público de todo lo que yo creí antes. Me explico. Yo recibí al Señor, ¿cierto? Fui bautizado en el Espíritu, fui llamado, fui regenerado, fui justificado y recibí el bautismo del Espíritu. Es decir, me ponen en la familia de Dios, como hijo de Dios. Pero es un acto mío, personal, ¿cierto? Uh-huh. Pero Dios dice que hay una ordenanza que yo debo bautizarme, como la Santa Cena, que también es una ordenanza.
Correcto. Pero el bautismo en agua es para demostrar, es un acto público que se hace para demostrar que yo ahora, que yo amo al Señor, que soy justificado y que ahora quiero ser parte de una iglesia local. Quiero poner a disposición de la iglesia local mis dones. Por eso que es una representación solamente, porque el acto del perdón de los pecados ya estuvo en el momento en que yo confesé a Cristo en mi corazón. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Pero justamente me queda la duda porque normalmente cuando se habla del bautismo en las aguas, se habla con respecto al perdón de pecado, pero obviamente estamos equivocados. Ahora, Sí. siguiendo con lo mismo que nombró usted, el tema de la Santa Cena, ¿debo hacerlo para recordarlo la figura de Cristo? El capítulo 10 de 1 Corintios, ahí usted va a encontrar qué es la Santa Cena. Y dice cómo debo tomar la Santa Cena. Es más, le entrega la responsabilidad a los pastores de tratar de ver cómo está el hermano para tomar la Santa Cena, porque dice, ¡ay de aquel que tome la Santa Cena en forma indigna! Si yo sé como pastor, que no lo soy, lo anhelo, sí, digo que todos anhelamos eso. Yo veo que un hermano que está engañando a su esposa, por un ejemplo, y va y viene a la Santa Cena. ¿Qué hago yo como pastor? Yo lo llamo, digo, hermano, ponte a cuenta con el Señor y después toma la Santa Cena. Porque tengo la obligación de decirle que si él toma la Santa Cena en forma indigna, hay disciplina. Y Pablo dice, 1 Corintios 11, (11, 30 y 31). Los abusos de la Santa Cena están en el versículo 17 del capítulo 11, ¿ok? Y en el 30, tomando la cena indignamente, dice el 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire pues, mire qué grave. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay mucho, y aquí hay un pecado, ¿cierto? El contexto es la Santa Cena de manera indigna, de tomarla, por lo tanto es un pecado, ¿correcto? Pero Pablo les dice, producto de ese pecado, dice, por lo cual, cuando la palabra dice por lo cual, o dice por lo tanto, se refiere a lo que hay anterior, por lo cual hay muchos enfermos. Entonces la pregunta mía es, cuando yo caigo en enfermedad, cual sea, yo tengo que ver si tiene síntomas de una enfermedad, o si es sintomatológica, o es producto de un pecado. De un pecado. No confesado. Segundo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Es decir, el pecado a veces me deprime. ¿Quién se deprimió por el pecado en el Antiguo Testamento? David. Habla hasta de los huesos. Sí, amén. Y luego dice, y debilitados, y muchos duermen. ¿Qué significa esa expresión, y muchos duermen? La palabra en el griego ahí, dormir, viene del griego tanato. Y de ahí viene la palabra tanatología. Producto del pecado de algunos creyentes, Dios permite que mueran en un accidente de tránsito, en una arena de vuelo, en el mar, donde sea, porque está viviendo un pecado en extremo. Y Dios dice, no, párala. Ven para acá. No quiero que siga siendo un mal ejemplo para la iglesia. Porque le está hablando a creyentes. Por eso, ojo, cuando vayamos a participar de la Santa Cena,
Por eso que mi recomendación a los siervos es que la semana anterior prediquen sobre la Santa Cena, cómo se debe que tomar la Santa Cena, cuál es la condición espiritual que yo debo tener para tomar la Santa Cena. Enseño, llevo a la membresía a vivir en santidad. Hermanos, si hay alguno que está cometiendo pecado, pida perdón. Entonces, sensibiliza el corazón de los hermanos. Llama a la restauración de la relación con Dios, de tal manera que cuando llegue a la Santa Cena la semana siguiente, esa persona no esté indignamente. Pero si yo llego y digo, hermano, la Santa Cena, y todos dicen, amén, y participamos en la Santa Cena, y estoy engañando a mi señora, cae juicio sobre mí y juicio sobre el siervo también, porque en el fondo es culpable, se hace culpable de que, porque yo sé que el hermano está cometiendo pecado. ¿Se da cuenta? ¿Le contesto su pregunta, hermano Daniel? Con toda claridad, hermano. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. hermano, muchas Dios le gracias. bendiga. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Si no, vamos. Mi hermano Alejandro, Hermano Arián. Dios lo bendiga. Oiga, agradecido en el Señor por la clase. Saludo a todos mis hermanos, el hermano Luis, Daniel, nuestro pastor Juvenal, pastor Jorge, un saludo. Bueno, interesante el tema de la Santa Cena también. Muy peculiar y bastante Hermano hay que Arián, razonar y también aplicar. ¿puede desconectar su pantallita? ¿Ah? ¿Puede desconectar su pantalla para conocerle? La... O sea, ya, para la espera un poquito. imagen. ¿Se está pintando? ¿Se está maquillando? Sí, que estoy en modo casa. No, entonces no se preocupe. Está en pijama, no, entonces. Ya, Ya. ahí está. Conozcan Ahí está. al hermano Arián. Él, la próxima clase nos va a dar en 5 minutos qué es la propiciación. Tarea para ti, hermano Arián. Ya, propiciación. Sí. No, bueno, agradecer la clase, agradecerle a mis hermanos por compartir. Todos podemos aprender de la opinión y las dudas que cada uno tiene. Y es importante el tema de la Eucaristía como tal. Sabemos que quizás no encontramos la información detalladamente, pero gracias a las acotaciones y al orden que se ha realizado podemos llegar a estas conclusiones importantes a considerar. Solamente complementar que es el mismo Jesús el que cita que esto se tiene que hacer en memoria de él. No aparece en todos los evangelios, pero sí aparece en Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. Ahí Así él es, señala hermano. específicamente de su boca que se haga en memoria de él. Así es. Así que eso, que Dios los Muchas bendiga, gracias. un saludo. Ya, gracias, hermano Arián. Prepárate para el próximo martes. Es más, si ustedes leen el capítulo 10 y el capítulo 11, Pablo lo que describe que la iglesia en Corinto, antes de la Santa Cena, hacían un banquete. Los más ricos llevaban, ¿cierto?, sus likes, ¿cierto?, sus cosas más ostentosas, y los más pobres llevaban, ¿cierto?, no sé, la galletita de 100 pesos, y hacían un banquete, y llevaban vino, y hacían orgías, y después participaban de la Santa Cena. Ojo con eso, léalo, por favor. Y lean a los comentaristas. Yo estoy mandando comentaristas, estoy mandando los comentarios de Buckley en PDF para que los lean. Si tienen alguna duda, váyanse a buscar ahí. No tan solo se queden con ese comentarista, sino que pidan discernimiento al Espíritu Santo de que lo que está diciendo ese comentarista está bien. ¿Okay? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos terminando. Pastor Jorge. Yo tengo una pregunta. Hermano Luis, por favor. Con respecto al tema del bautismo en el Espíritu Santo, como lo ¿Ya? dijo nuestro hermano, me quedó la duda. La lengua, las manifestaciones del Espíritu son solamente, se podría decir que son señales, no significa que a través de eso sea como etapas distintas para el creyente, como el bautismo en las aguas, el bautismo en el Espíritu. No sé si No entiendo la se entiende mi pregunta. No. Ya. Son
en cierta manera son como solamente señales. Somos, como usted lo dijo, lo entendí, bueno, yo lo entendí de esa manera, que usted dijo que era como el paquete completo. En el momento que nosotros recibimos al Señor, después somos bautizados en las aguas, automáticamente fuimos bautizados en el Espíritu, en la unión, en el Cuerpo de Cristo. En el Mire, cuerpo de Cristo. Pablo dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, respecto al bautismo del Espíritu, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, por lo tanto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Se da cuenta? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que pasa es que las asambleas de Dios, que se derivan de Juan Wesley, ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo viene necesariamente acompañado de hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque se toman de Hechos capítulo 2 y lo malinterpretan. Porque las lenguas que hablaron ahí en Hechos capítulo 2 eran glosolarias conocidas. Es como que yo hoy día estoy frente a un inglés, a un francés, a un haitiano, ¿qué estoy pensando? En un chino, en un japonés, y yo hablo en todos esos idiomas sin saber nada. Y eso es lo que Pedro hizo ahí en Pentecostés cuando da este sermón. Él no es que habla en lenguas angelicales, por decirlo de una manera, sino que él está hablando en las lenguas conocidas, en idiomas conocidos para el inglés, para el chino, para el japonés. ¿Me explico? Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, como Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12-13, es en el momento de la salvación. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo recibo este paquete. ¿Por qué? Porque fui predestinado, llamado, justificado, glorificado, y recibo también el bautismo, es decir, me ponen en el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermano. Somos revestidos de ese poder, el Espíritu Santo entra en nosotros. A eso se refiere. ¿Okay? Amén. Sí, gracias por la aclaración, porque usted va a encontrar otras explicaciones. Esta es la que yo le puedo dar en base a un estudio concienzudo de este tema. No porque me lo dijeron, pero le voy a decir lo mismo que Pablo le dijo al hermano, o lo que está ahí en capítulo 17 de Hechos: sean como los hermanos de Berea. Una vez que termine esta clase, desconéctense y estudien el tema. No tan solo se queden con lo que humildemente este servidor le está diciendo. Lo que le estoy diciendo es en base a 25 años de ministerio, de estudiar las Escrituras. Pasar horas y horas y horas y horas y horas estudiando. ¿Ok? Y aún así no sé nada. Muchas gracias, hermano Alejandro. La última pregunta, y si no terminamos, o algún comentario que alguien quiera de ustedes hacer. Si no, Pastor Jorge, ¿algo que decir antes de irnos? Agradecer al Señor por este día que el Señor nos permite poder estar juntos a la luz de la palabra. Invitarles para el viernes, tenemos nuestra segunda clase de hermenéutica a cargo de nuestro pastor Juvenal Cona, y solamente estar preparados para lo que Dios nos va a sorprender este próximo viernes con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bien, oremos al Señor entonces antes de irnos. Entonces la tarea para el próximo martes es explicar un ensayo pequeñito, ¿cierto? Que es la propiciación. ¿Ok? Y el hermano Arián, con la ayuda del Señor, nos va a explicar en 5 minutos, Arián, qué es la propiciación. ¿Ok? Bien. Oremos al Señor. Pastor Baltasar, ¿será factible orar para terminar la clase?
Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo aprendido durante esta clase, como así también abre nuestra mente a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender cuán maravillosos son tus enseñanzas y aquello que me queda en duda, Señor, tú me lo puedas aclarar a través de tu Espíritu. Como así también a cada uno de mis hermanos, Señor, abre su mente en el poder del Espíritu Santo para que puedan, Señor, también aprender cada día más y cada uno de nosotros podamos aumentar nuestro conocimiento en la gracia de Dios. Bendice, Señor, al hermano Alejandro que nos ha estado enseñando, como hacía cada uno de los participantes, su familia y todos aquellos donde tu mano y tu amor alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias al pastor Baltasar, Dios le bendiga. Bien, ahí prenda sus camaritas y despidámonos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Adiós, mi hermano. Dios les bendiga. Nos vemos. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Clase. Chao. Los hermanos. Bendiciones. Bye Dios le bendiga. Chao, hermano. Daniel, Chao, Dios le María bendiga. Elizabeth. Dios le bendiga. Elizabeth, bendiciones. Dios le Dios le bendiga. bendiga. Dios le bendiga. Pastor Muchas Héctor. bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao. Hermano Juan, Dios le bendiga. Bye. Chao. Pastora Verónica, Dios le bendiga. Hermano Cristian. Verónica, ¿cómo Dios está? le Buenas bendiga. tardes. Gracias, mi pastor. Gracias. Chao, Mi chao. pastor. Bendiciones, hermano Eduardo. Dios le bendiga, mi pastor. Chao, bendiciones. Bendición, Dios le bendiga, Pastor Julio. Que descanse, Pastor Julio. Hermano Elizabeth, Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano Eduardo, que Igualmente, Dios te gracias. Bye, bye. Bendiciones.